Bienvenidos a nuestro servicio de El Calvario. Si por favor pueden compartir este en vivo con un familiar o amigo. También si quieren más información del Calvario, pueden escanear el código QR que está en la pantalla. Welcome to Calvary Villa Park. Thank you for joining us on our live stream today. For more information about Calvary Villa Park, please scan the QR code that you see on the screen. Thank you for being here. Bienvenidos, hermanos, a esta segunda semana de discipulado. Yo pido que abran sus libros a la página 5. Vamos a enseñar y hablar sobre lección número 2 el día de hoy. Página 5 en su libro, lección número 2, que se trata de la salvación y el arrepentimiento. La semana pasada hablamos de la iglesia, de quiénes somos, qué creemos y por qué, más que todo, qué es el propósito de la iglesia. Y con eso vamos a ir un poco más profundo hablando del propósito de la iglesia, de la vida cristiana. Hay una pregunta que siempre debemos contestar, que siempre tenemos que tener en mente. ¿Cuál es la razón principal por qué tenemos una iglesia? ¿Cuál es la razón principal por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué es que nosotros ahora debemos buscar del Señor? ¿Por qué es que nosotros debemos estar conectados y ser fiel a la iglesia? ¿Por qué es? Más que todo. Y típicamente cuando hacemos esas preguntas o pensamos esa cosa, hay unas respuestas comunes que salen todo el tiempo. Y pues la iglesia existe para ayudar a la comunidad. Sí, la iglesia debe estar ayudando a la comunidad, pero dar comida y dar de beber a gente necesitada no es la función principal de la iglesia, porque esas cosas son temporales y la iglesia está en el negocio del eternal. Gente también dice, pues la iglesia existe para ayudar gente emocionalmente y mentalmente. Y otra vez, esas cosas son productos de la iglesia, pero eso no es la función más que todo principal de la iglesia. Entiende, hermanos, también gente habla, pues voy a la iglesia para ser bendecido. La bendición sí es producto también de la iglesia, pero no es la función principal por la cual hay iglesia. Esto no es la razón principal por la cual Jesús murió. Por eso no llegamos aquí cada semana. La Biblia habla que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar al pecador. La Biblia dice que el Señor fundó esta iglesia para poder predicar el evangelio para que el mundo pueda llegar al arrepentimiento. La Biblia dice que el Señor nos llamó de la oscuridad a su luz admirable para la salvación de las almas. Todas las otras cosas, la ayuda mental, emocional, ayudando a la comunidad, toda esa cosa es producto, es cosa que viene después de esto, de la salvación de nuestras almas. Esto debemos enfocar en esto más que todo. Hermanos, ¿qué es que la Biblia dice sobre la salvación? Como hablé la semana pasada, en esta iglesia enfocamos en la Biblia, no en tradiciones, no en opiniones, sino la Biblia. ¿Y qué es que dice la Biblia acerca de la salvación? Si usted mira ahí en su libro, hay toda una lista larga de versículos en la Biblia que se trata de la salvación. Y no voy a leer cada una, pero para que tienen idea por lo menos, dice ahí Efesios 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Tito 3, 5 habla, nos salvó no por obras de justicia ni nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La Biblia habla, Juan 3:5, de cierto os digo, Jesús aquí hablando, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Versículo 6, el que es nacido de la carne, carne es; el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y tenemos varios diferentes versículos hablando de invocar el nombre del Señor, hablando de el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos varios diferentes versículos hablando sobre la salvación y más que todo Hechos 2, 38 y 39, que dice así:
Pedro les dijo: arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. So, la pregunta es ahora, ¿cómo es que somos salvos? La Biblia habla de invocar el nombre del Señor. La Biblia habla que somos salvos por gracia. Lo que acabamos de leer en Hechos 2, arrepentimiento, bautismo en el nombre, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la cosa de la Biblia no se puede contradecir. La respuesta correcta es que todo esto es la verdad. Es la gracia del Señor que causó el Señor ir a buscarnos en las tinieblas, a llamarlos a luz admirable. Es la gracia del Señor, es el Señor que obró y nos llamó cada uno al arrepentimiento. Es también el Señor que habló del bautismo, del nombre, que habla de recibir el don del Espíritu Santo. Es todo esto. El Señor lo usa todo. Cada uno de esos versículos son necesarios para la salvación de su alma, de su familia y toda esta región de Chicago. No podemos enfocar en solo un versículo, no, hay que considerar toda la Biblia. ¿Qué es que está diciendo toda la Biblia? Y es toda la Biblia que usamos para hablar de este tema de la salvación. Y las semanas que vienen vamos a entrar más en detalle de bautismo y del don del Espíritu Santo y santidad y otra cosa así. Pero hoy día vamos a enfocar en este primer paso, que es el arrepentimiento. El bautismo no sirve sin arrepentimiento. Uno nunca va a recibir el don del Espíritu Santo sin arrepentimiento. Arrepentimiento es algo que sucede. Usted oye el Evangelio, usted oye de esta nueva vida, usted sabe lo que está equivocado en su vida y usted toma una decisión que he tratado de vivir de esta forma por largo tiempo y no me ha ido bien. Ahora voy a dar mi espalda a esto y voy a tratar de caminar buscando del Señor y tratando de vivir una vida más que puedo, acuerdo a la palabra del Señor. Arrepentimiento es de venir delante del Señor y decir: Señor, mi manera de hacer las cosas no me ha ido bien. Yo estoy frustrado, siento estancado. Más que todo, mis pecados me pueden llevar al infierno. Señor, yo no quiero de esto ya, yo quiero más de ti. Muchos brincan este paso de arrepentimiento pensando que es simplemente, ok, pues Señor, perdóname y puedo seguir adelante. Pero no, arrepentimiento es venir delante del Señor y entregando su voluntad, diciendo: Señor, perdóname por la manera que vivía yo antes. Y ahora ayúdame, Señor, seguir sus opiniones, seguir su palabra, seguir su voluntad aquí en este mundo. Hermano mío, toda la otra cosa que hablamos de la salvación no vale sin arrepentimiento. Yo soy joven, pero yo crecí, a vez en cuando me siento como crecí en una época ya pasado, ya de mucha historia, porque cuando yo era niño yo recuerdo gente viniendo al altar y llorando, quebrantado por todos los pecados y todos los daños y todas las cosas que tenían en su pasado. Y así es. Tenemos que dar nuestra espalda al pasado. El pasado no nos va a ayudar a ir adelante. Necesitamos un futuro y eso es la promesa de la salvación en el Señor. El pasado te trajo hasta aquí y gloria a Dios por eso. Pero ahora el pasado sirvió para traerle aquí al altar del Señor, para que usted pueda conocer más de Él. Y ahora que usted conoce más de Él, el Señor le enseña una nueva manera de vivir, nuevas promesas, nueva manera de ser. Y todo eso comienza con un arrepentimiento. Entiende, hermano, el arrepentimiento es una decisión de separar del pecado y comenzar a caminar detrás del Señor Jesucristo, tratando de aprender de su palabra y aplicarlo a su vida. Vamos al libro de 2 de Pedro,
Segundo de Pedro 3:9. La Biblia habla, mientras que lo están buscando en su libro, es la próxima página, página 6. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 3. Cada uno de nosotros tenemos pecados. Yo hablé la semana pasada que las puertas de la iglesia están abiertas a todo. ¿Por qué? Hay razón de esto. Porque yo, todo el equipo ministerial, todos que están aquí, aunque nos ve todo santo y con alas de ángel y todo eso, el día de hoy todavía somos seres humanos con fallas y errores. La iglesia existe para el pecador. Y por eso, hermanos, yo quiero que entiendan, cuando hablamos del arrepentimiento y del pecado, nadie le está acusando, nadie le está tirando piedra. Le estamos testificando que el cambio de la vida comienza con esta decisión de arrepentimiento y que cada uno de nosotros, todos tenemos que hacerlo, no solo una vez, sino diariamente, cada día, entregando nuestra voluntad al Señor. La Biblia nos dice, 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza. La Biblia dice, el mismo versículo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entiende que el Señor quiere cada uno de nosotros que llegamos al altar de arrepentimiento. No importa lo que hay en el pasado, no importa qué tanta cosa uno ha hecho y siente una vergüenza, una pena o siente esconderse. Mira, yo quiero que entiendan que el Señor sabía de cada fracaso y cada pecado y cada rebelión y cada cosa de su vida, y aún así el Señor te ha amado. Y cada uno de nosotros hoy día que decimos que amamos al Señor, la Biblia dice que amamos a Él porque Él nos amó primero. Y de la misma forma el Señor ama a ustedes, y por eso le está llamando de dejar el pecado en el pasado, de dejar la vergüenza y todo el mugrero de nuestra vida ahí en el pasado, para poder seguir ahora mismo el camino del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Lucas capítulo 5 versículo 32, lo puede buscar ahí en su libro, Lucas 5, 32, que Jesús vino al mundo con este propósito. Dice: yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otra palabra, para ponerlo muy simple, si usted es pecador, el Señor está llamando a usted. El simple hecho de estar aquí quiere decir que eres pecador, y como pecador eres calificado para la salvación del Señor Jesucristo. Si usted ve ahí esta próxima porción de su libro, habla del hijo pródigo y el padre lleno de misericordia. La Biblia nos dice aquí en Lucas capítulo 15 que había un hombre con 2 hijos y el hijo más joven, él llegó a su papá un día y dijo: pues dame mi herencia desde ahora. No quiero esperar hasta que usted muere, yo quiero mi herencia desde ahora. Entiende que en la cultura eso era una gran ofensa, porque más o menos estaba diciendo al papá que usted vale más muerto que vivo para mí. Yo quiero la herencia, pero no quiero a ti. Yo quiero los bienes que usted tiene, pero yo no quiero a ti. Esto era algo grande, una gran ofensa, algo que cortó el corazón del papá. La Biblia dice que si el papá le dio su herencia, el hijo fue a un lugar lejos de ahí, y cuando llegó ahí, el joven, siendo inmaduro, siendo todo eso, perdió toda su herencia, lo gastó, lo malgastó y ya no tenía nada. Lucas 15, versículo 15 dice: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apantiese cerdos. La Biblia dice que en la casa de su padre él era hijo, pero ahora, lejos de su padre, era siervo en la casa del otro. Y además, no solo siervo, pero el siervo que tenía que cuidar los cerdos. 16 dice: y deseaba llenar su vientre con la comida
que comían los cerdos, pero nadie le daba. En la casa de su padre tenía todo lo que necesitaba, pero ahora él hasta quería robar la comida de estos animales. Así estaba necesitado, así estaba él con hambre. Lejos del padre, el hijo tenía menos valor que los cerdos. A los cerdos le estaba dando a comer, pero a este hijo que estaba lejos de su padre, ahora ni tenía para comer. Y la Biblia nos dice algo importante, versículo 17, Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y me iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. El hijo menor que había entrado a esta situación horrible, que había también ofendido a su papá de una manera horrible y feo. La Biblia dice que él tomó una decisión que es: no voy a terminar aquí mi vida con los cerdos, no voy a terminar mi vida aquí necesitado. Hay una mejor opción, es la casa de mi padre. Y la Biblia sigue que él se levantó y regresó. Esto nos enseña los 3 pasos del arrepentimiento. Si usted mira ahí en su libro, el número 1, tristeza por el pecado. 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Primeramente, nadie va a venir al altar de arrepentimiento si están contentos. No, todos nosotros que estamos buscando al Señor Jesucristo hoy en día sabemos que el pecado trajo maldición a nuestra vida y el pecado nos ha causado problemas, y por eso ya nos sentimos bien ahí, ya nos estamos tristes por nuestros pecados, que nos trae al segundo paso, que es confesión del pecado. 1 de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mal. No solo hay que sentir mal en su pecado, pero también usted tiene que confesar a Dios. Now, yo sé muchos fueron enseñados que hay que confesar al hombre. Si confesando a un amigo cercano o un ministro o un líder de la iglesia le ayuda, bien, pero para la salvación, más que todo, uno tiene que confesar su pecado al Señor. Dígalo al Señor, y cuando usted lo hace, hágalo con confianza. No hay que hacerlo con vergüenza y pena y todo eso. Hágalo con confianza, porque sabemos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que nos trae al tercer paso: separación del pecado. Mateo 3, versículo 8. Mateo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otra vez, el joven estaba ahí con los cerdos. El joven estaba lejos de su papá, estaba necesitado y sí tenía tristeza. Y sí, él confesó que él había cometido un error. Pero los versículos terminan que él se levantó. Él regresó a la casa de su padre. Eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Él hizo algo, no solo sintió mal, no solo confesó, pues soy malo y pecador. No, él también hizo algo. Él fue de regreso a la casa de su padre. Y la Biblia nos dice, Lucas 15, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. Era el padre que corrió al hijo que estaba regresando. Y él se echó sobre su cuello y le besó. El padre que antes fue
ofendido por el hijo, que el hijo le causó ofensa al padre. El padre estaba mirando y lo vio desde lejos. Antes que el hijo aún habló, antes que el hijo vino a confesar a su papá y pedir perdón y todo eso, el papá ya tenía amor para el hijo, y por eso él estaba mirando desde lejos, por eso él fue a correr a él, por eso le abrazó, por eso lo besó. Entiende, hermanos, así es el amor del Señor. Yo sé que humanamente nos sentimos una vergüenza por todas las adicciones, todas las cosas horribles del pasado, pero te digo, el amor del Señor es mucho más grande de la culpa, de rebelión, del pecado, de toda esa cosa fea que llevamos en nuestros pasados. Entiende, nuestro Dios es un Dios de amor que nos ama. La primera vez que usted llegó a la casa de Dios, la primera vez que usted trató de orar, te digo, los ojos de Dios ya estaban sobre ti. La primera vez que algo se levantó entre usted y dijo, pues voy a tratar de una iglesia, voy a tratar de acercarme al Señor. Te digo, el Señor Jesucristo corrió hacia usted para ayudarle en este camino. La Biblia sigue, versículo 21 hasta el 24. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer un becerro gordo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, y había perdido y es hallado. Y comenzaron de regocijarse. Entiende, hermano mío, en el pecado sí nos sentimos horribles, sí nos sentimos mal en los pecados, sí por el pecado y todo eso, hermano mío, sentimos como si la muerte está alrededor de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que el Señor nos ama como este Padre misericordioso. Y cuando usted comienza a hacer pasos de arrepentimiento, pasos de buscar al Señor, el Señor mismo se llena con gozo. Y hay fiesta y gozo en los cielos, de acuerdo a la palabra del Señor. Y aquí en la iglesia también nos gozamos también para ver otro también recibir la misma misericordia que cada uno de nosotros hemos recibido. La Biblia dice, ya que el hijo llegó a la casa de su padre, que el padre, como cambió la ropa, le dio calzado y todo eso. Entiende que el mismo joven que estaba con los cerdos ahora era un nuevo ser en la casa de su padre. De la misma manera, hermano, nos arrepentimos de nuestros pecados, venimos al Señor y el Señor comienza un proceso de cambiarnos, cambiar todo por dentro y por afuera, para que un día cuando la gente dice, hey, ¿no era usted que andaba con los cerdos? Vamos a decir, mira, somos ahora en la casa de nuestro Padre. Vamos a 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14. Toda esta historia representa lo que sucede cuando nosotros llegamos al Padre espiritual en arrepentimiento. Somos, hermanos míos, podemos decir que somos una continuación de esa historia. Cada uno de nosotros que estamos aquí, entiende, nuestro Padre celestial está aquí con brazos extendidos, listos para abrazarnos, listos para darnos la bienvenida a la casa de nuestro Padre. 2 Crónicas 7, versículo 14. Y si humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscaré en mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Todos que están aquí el día de hoy, les invito a ponerse de pie y vamos a juntos a hacer una oración de arrepentimiento. Yo invito a cada uno de no esperar hoy día,
una manera espiritual, una manera a través de la oración, de repetir de sus pecados, venir a buscar del Señor. Y hermano, en su propio tiempo, ahí en su hogar, también le invito a orar, leer y orar con el Salmo 51, que es un salmo que se trata sobre el arrepentimiento.